Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Sírvanle parejo, sírvanle parejo, hijos de su. No, era diferente, pero sí se parecía, pues está el cabrón ahí. Oh, ¿por qué? ¿Qué tiene? No, 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 no. En esos casos, si llevan cabeza diferente, Juan, ahí que se queden. Lo que no dice una, lo dice la otra. No, yo ya me iba a dormir. Estaba, no sé qué me estaba en mi cuadro. Y me voy a dormir. ¿Cómo me has platicado eso? Y que veo espérame, la rueda de prensa. ¿Cómo estuvo? No sé dónde la empecé a escuchar y que prendo la tele y dije. Es 20 de febrero, estamos en mesa de redacción, Impacto TV. Pues confesaron, al menos eso es lo que traen algunos portales de noticias, como prácticamente como un adelanto de lo que comentan las dos personas detenidas, la mujer que se llama Gladys Giovanna y Mario Alberto Reyes, involucrados en el crimen de la niña Fátima. Todo un operativo desde anoche, que se dio ya la noticia de que habían sido ubicados, después detenidos en un municipio del Estado de México, Isidro Favela, en una comunidad que se llama Tlazala. Ahí fueron ubicados, detenidos. Desde anoche se empezó a hacer el trámite ya para ser trasladados a la Ciudad de México, que creo que aún no se cumplimenta totalmente. Fueron llevados al Ministerio Público de Atizapán, de Zaragoza, en el Estado de México, pero ha trascendido ya bastante información sobre esta pareja que pues aparentemente consumaron todo el hecho contra la niña Fátima Cecilia en Xochimilco, y todavía hoy por la tarde se tendrán más datos, puesto que serán trasladados aquí a la Ciudad de México, Juan. Bien, bueno, pues malas noticias para Rosario Robles y para muchos otros que estuvieron en manos del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, porque si recuerdan, conforme a la ley, conforme al nuevo sistema acusatorio penal, el día primero del año, el día 1 de enero, los jueces son rotados, los que son de control pasan a jueces administradores. Eso le ocurrió a Delgadillo Padierna, entonces fue una buena noticia para Rosario Robles, que el sobrino de Dolores Padierna y sobrino de René Bejarano, enemigos declarados jurados de Rosario Robles, pues dejara
bueno, irresponsable el juez de que en contra de lo que dice la ley, ella esté en prisión, más allá de que sea inocente o culpable de la estafa maestra, que esté en prisión a pesar de que la ley dice que los delitos por los que se le juzga no son graves y en consecuencia debe estar en libertad mientras dura su proceso. En libertad domiciliaria, prisión domiciliaria o con un brazalete en la mano, en el tobillo, etcétera. Bien, pues la noticia es que de pronto el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación determinó que ya no habrá jueces administradores, que ahora todos los jueces serán de control y van a juzgar y etcétera. De tal suerte que Delgadillo Padierna regresa a su juzgado. Esperemos que todavía la computadora le determine otro juzgado y no vaya a asignarle el reclusorio sur en donde Rosario Robles lo tendría que ver nuevamente. No es buena noticia para Rosario, Roberto, porque recuerda que la ex secretaria de Desarrollo Social y de Sedatu pues apeló la prisión que ordenó el juez de control Delgadillo Padierna, y una magistrada resolvió que en efecto el juez se pasó por el arco del triunfo de la ley, que Rosario Robles tiene razón, pero que debe continuar, que se quedara en prisión. Así que bueno, pues más pronto que tarde, Rosario Robles llegará al juzgado de Delgadillo Padierna. Juan, y bueno, hay que recordar que no es el único caso, ¿no?, que traía Delgadillo Padierna. No, bueno. Estuvo también, bueno, traía el caso, o él resolvió el caso de los primeros detenidos de Tepito, ¿no? Sí. Sí, también el de Javier Cuello, hijo de Javier Cuello Trejo, y ya no le tocó verlo porque la audiencia de Javier Cuello fue el día 2 de enero, así que el día 1 de enero ya no estaba Delgadillo Padierna. También él tiene el caso, ha tenido el caso, o tuvo el caso de Miguel Ángel Lozada, director de Pemex Exploración y Producción, y que pues extrañamente le quitó un no ejercicio de la acción penal determinado por la Fiscalía General de la República, solo para mantenerlo en las manos de la Secretaría de la Función Pública, es decir, suspendido. El presidente que necesita tanto de la producción petrolera, y bueno, pues son casos, sobran 27 de los 32 detenidos en Tepito. Y es el que echó para afuera, que ¿no? te decía, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, el caso por el ¿de dónde fue delegada Dolores Padierna? ¿No? Esto no es sospechosismo, ¿eh? De la delegación Cuauhtémoc, de la alcaldía Cuauhtémoc. En 2000 y 2003. De 2000 a 2003 fue delegada. No era alcaldía entonces, hoy es alcaldía. Eso no significa que tuviera que ver con la gente de Tepito y Peralvillo y esas cosas. Simplemente era la gobernante del lugar. Y bueno, es el caso por el que más se le señala, ¿no?, al juez Delgadillo Padierna, es por el de Rosario Robles, por el parentesco. El parentesco familiar con Dolores Padierna, que es su tía, ¿no? Siempre es importante recordar que Rosario Robles era pareja sentimental de Carlos Ahumada, el empresario argentino que repartía dinero entre los periodistas de aquella época, y un día le dio una buena cantidad de dinero a René Bejarano, al tío del juez. Nada más que Carlos Ahumada se tomaba una precaución, tenía su cámara por ahí y los tomaba y hasta los acomodaba para que contaran el dinero, para que quitaran las ligas, se las echaban en las bolsas, así aparece René Bejarano.
Bejarano fue víctima de una traición en Televisa, Roberto. Lo invitaron a un programa, era coordinador de los diputados del PRD en la Asamblea de la Ciudad de México. Lo invitaron a un programa para una entrevista. Cuando ella se iba le dijeron, oye, Broso sabe que estás aquí y quise hacerte una entrevista también. O sea, Bejarano con Broso, y de pronto Broso le dice, ¿qué, güey, cómo estás? Y ya sabes, el estilo de Broso. Mira, déjame enseñarte un video. Y moles, el video de Carlos Ahumada. Sí, sí, me acuerdo. Y bueno, pues terminó en la cárcel. Él había sido coordinador de la campaña a jefe de gobierno de Andrés Manuel y fue secretario particular de Andrés Manuel en la jefatura de gobierno, y terminó en la cárcel a causa, no del video, pero sí del dinero que se echó a la bolsa, ¿no? Hoy, Carlos Ahumada ganó un caso contra Rosario Robles, fíjate lo que es el amor. Rosario Robles tiene que pagarle 400 millones de pesos que, según esto, Carlos Ahumada le prestó para el PRD, ¿no? Es bonita historia, ¿no? Pues entre otras que hay por ahí, ¿no? Porque se dieron tantas. ¿Te acuerdas aquel novelón cuando estuvo Ahumada en Cuba? Ah, pues... Digo, todo tiene relación, ¿no? Todo tiene relación, pero aparte el caso de Rosario Robles ahora, que está detenida, pues también está salpicado por política, porque pues Rosario Robles fue perredista mucho tiempo. Fue presidenta. Fue jefa de gobierno. Y presidenta nacional del presidenta, fue cercana al presidente Andrés Manuel cuando no era presidente, ¿verdad? Muy cercana al presidente. Entonces, todo esto tiene... Por eso también hay cierto enfrentamiento político. Yo no sé si ese rezago que queda de confrontación política con Dolores Padierna, entre Dolores Padierna, Rosario Robles, porque su encarcelamiento muchas veces hasta se ha dicho que tiene ese olor a venganza política, ¿no? Recordemos que Rosario Robles después perteneció al gabinete de Enrique Peña Nieto, es decir, un gabinete priista. Digo, tiene mucho sí, el caso, ¿no? La cuestión es que como es pariente de Dolores Padierna y de Rey Bejarano, pues uno está obligado a sospechar en este país de que el juez le hizo un favor a la tía, al tío, ¿no? Se les quitaron. Lo cierto es que, bueno, pues ahí está en prisión Dolores, y ahí va de regreso el juez por una extraña decisión de la judicatura. No solamente regresa Delgadillo Padierna, todos los jueces que están ahorita de administradores, regresan a hacer su chamba de juzgar a quienes caen en sus manos. Así es. ¿Qué más, Roberto? Tú que estás atento a la mañanera. No, pues la única información así sobresaliente, Juan, que se dio en la mañana, pues fue cuando le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un editorial de Wall Street Journal, donde este periódico estadounidense afirma que, pues por algunas cosas que contiene el caso de Emilio Lozoya, le investiga también a Enrique Peña Nieto. Entonces, pues ahí el presidente hace toda una relatoría constitucional donde dice que pues a los presidentes solo se les puede en estos momentos juzgar principalmente por traición a la patria, que él no tiene más datos, ahí sí no tiene otros datos, ¿eh? de que se estuviera investigando a Enrique Peña Nieto. En algunas partes de su respuesta dice que no, en otras dice pues que sí hay denuncia, pero no es de ellos, que la fiscalía es autónoma, y una serie de cosas. Pero dice fundamentalmente que ese tipo de operaciones que se hacían en Pemex y otras en el gobierno federal solo se pueden realizar con el conocimiento de arriba. No dijo machacones o muchachanos, ¿cómo les llama? Machuchones. Machuchones. Es decir, con autorización o por instrucciones presidenciales. Pues, definitivamente
el presidente sabe que si la defensa o la fiscalía citan a cualquier ciudadano, tendrá que acudir a declarar, no como testigo, no necesariamente ser juzgado. En qué condiciones salga del juzgado ya es otra cosa, ¿no? Ahora, tiene razón, a un presidente se le puede juzgar solamente por traicionar a la patria durante su mandato. ¿Verdad? Durante su mandato. Habrá que ver qué interpretan los jueces. ¿Qué se ha sabido de Emilio Lozoya? Nada más, ¿verdad? No, la última nota fue que lo iban a trasladar ¿A Madrid? a Madrid, ¿no? Y bueno, y las columnas políticas alimentadas, desde luego, fundamentalmente por la Fiscalía y Santiago Nieto, ¿no? Columnas políticas que están provistas de gran información ahí, de teléfonos y de cómo lo localizaron en Málaga. Lo único cierto es que sus cuentas personales y las de su esposa, que también está tiene orden de aprehensión y que está huyendo, están canceladas. Hay una información, ¿no? Sí, sobre una casa, ¿verdad? Sobre la casa, sí, sobre la casa. Que un juez pidió por ahí que ya no esté asegurada. Que ya no esté asegurada, ¿no? Uh-huh. Digo, son pues detalles de todo el caso que se van dando. La Fiscalía apela, ¿no? Porque la Fiscalía sospecha, no lo ha probado, no ha estado ante un juez, de que la casa fue comprada a partir de sobornos, ¿no? Con dinero de origen ilegal. Y entonces la casa fue asegurada. Pero ya un juez dijo que libera del aseguramiento. La Fiscalía apelará y esperemos a ver. Sobre todo, Juan, esta escasez, poca información sobre el caso es porque, bueno, lo que sigue después de la detención de Lozoya en Málaga es todo el trámite de extradición, ¿no? Que todo el mundo sabe ya que va a ser largo, que puede durar meses y pues en el Inter pues no va a haber otra cosa. Bueno, hay un problema en este caso en España. Primero va a ser en España, no va a ser en México. Aquí en México Emilio Lozoya y muchos otros han sido enjuiciados, ya sentenciados y casi ejecutados. Habrá que ver qué dicen los jueces españoles, Roberto. Recuerdo un caso que no tiene nada que ver con el de Lozoya, pero de Humberto Moreira. Ajá. Fue aprendido en España y los jueces españoles consideraron que no había elementos para retenerlo, ¿no? Así es. Y está en libertad y anda en México, anda por todos lados. Tiene algún problema en Estados Unidos, pero en España consiguió probar que las acusaciones que se le hacían en México no tenían sustento. Habrá que ver qué hace la defensa española de Lozoya, porque, bueno, pues allá no está el encono que hay aquí en México, ni es un trofeo para presumir su captura, ¿no? Allá yo creo que será una justicia un poco más, que será imparcial. Sí, menos impactada por algunas cosas. Por el encono político que hay en México, ¿verdad? Para decirlo más claro, ¿no? Sí. Ahora que muchos están preocupados, seguramente sí, porque en España o en México, Emilio Lozoya tendrá que contestarle a los jueces. Y entonces todo lo que se ha escrito aquí, pues ya veremos si está sostenido en declaraciones de Lozoya, en pruebas que aporte Lozoya, si las tiene, y en lo que digan los fiscales y lo que diga la Fiscalía Mexicana, que tendrá que sostener su caso también en España. Sobre todo, Juan, porque pues es inconcebible, es increíble que operaciones por las que se platican
que está detenido por lo que lo acusaron, las hubiera hecho una sola persona, ¿no? O sea, ni modo que a esos niveles lleguen y le digan, oye, no, fírmale la compraventa, órale, sí, se compra y se vende, vámonos. No. Recuerda que Pemex tiene un consejo de A administración. eso voy, está el consejo de administración, pero tenía jefes, como siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, es que Gente a su lado, gente arriba, él podía proponer una compraventa en el consejo de administración, pero quien votaba es el consejo de administración. O sea, ¿quiénes eran? El presidente del consejo de administración era Pedro Joaquín Codwell, que era secretario de Energía. ¿Quiénes estaban en el consejo? Bueno, pues estaba, por lo menos que recuerde, Luis Videgaray. Así es. ¿Verdad? Gas Caneri, ¿te acuerdas de Gas Caneri? Sí, sí, cómo no. Rogelio Gas Caneri, que fue, entre otras cosas, director de Aeroméxico y del organismo aquel que tenía unidos a Aeroméxico y a Mexicana, y que se oponía a muchas cosas. Hubo un caso, Juan, incluso de un consejero que era perredista, ¿te acuerdas? Que Rubio, ¿verdad? Sí. Rubio. Un caso muy específico de él, para que vean cómo estaban las cosas. Un día sorprendió a los consejeros y yo le dije, ¿qué pasó con el contrato que recomendó Graco Ramírez? Ándale. No era gobernador todavía, ¿no? Y todo el mundo dijo, ¿what? ¿De qué se habla? ¿De qué Imagínate cómo están las cosas en el consejo, sobre todo de Pemex, ¿no? Sí, los contratos, la mayoría de los contratos en Pemex pasan por el consejo de administración, pero pasan por una gran cantidad de subcomités y comités de... Recuerda que está dividido en 5 empresas: Pemex Petroquímica, Pemex Gas, Pemex Refinación, etcétera. Cada una de esas tenía un consejo. Aquí, en la cuestión de agronitrogenado se van a encontrar con ese problema, que a lo mejor no pasó por el consejo de administración, pasó solamente por el consejo donde se producían fertilizantes, pero bueno, pues es otra historia. Pues Juan, hay un caso ahorita que se está viendo mucho en los portales periodísticos, el hallazgo de 24 cuerpos en un municipio de Michoacán. Según las investigaciones, bueno, ahí hay varias mujeres. Los cuerpos presentan todo tipo de daño, desde algunos decapitados, pero se habla que tienen entre 4 y 6 meses sepultados. ¿O sea, no son del pasado? Eso iba. O sea, si tienen 4 o 6 meses, quiere decir que vamos a decir que de julio del año pasado, agosto, septiembre para acá. O sea, definitivamente fueron enterrados, fueron sepultados en plena ya nuevo gobierno, ¿no? La cuarta transformación. Los negarán. Porque es consecuencia, Roberto, de cómo dejaron al país los gobiernos pasados, ¿no? En Jalisco y en otros lados se han encontrado muchas cosas comunes. Lo que sí es que pues es otro grupo de ejecutados que, aunque le echen la culpa al pasado, pues se les tiene que anotar aquí. Pasan la contabilidad presente. Pues sí. Ahora, ¿se los apuntas al 2019 o se los apuntas al 2020? No, yo creo que... Bueno, pues depende lo que digan los forenses. Así es. Pues bueno, pues hoy prácticamente es todo. Ojalá y mañana sea más enjundiosa ¿La mañanera? la conferencia matutina del No me hagas eso. Me toca verla mañana. Pues más vale que sea enjundiosa, porque si no, vas a quedar dormido. Ya me ha ocurrido varias ocasiones. Es que de pronto, pues, digo, no es que los asuntos no sean importantes, pero llegan periodistas que preguntan si van a seguir los que han tomado la caseta, no sé qué, de Nogales, Sonora, si van a seguir temas muy regionales, ¿no? Cobrando o no cobrando peaje, o dejando pasar a los automovilistas sin cobrarles. Y bueno, y ahí el presidente se avienta una hora contestando lo mismo, y ya no habrá corrupción, que ya no, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues
te echas una pestañita. Y cuando despiertas ya pasó un asunto importante. Bueno. Esperemos que sea muy buena. Nos vemos mañana.